Millonario llega a casa y su empleada le pide silencio, descubre el terror oculto a medianoche. La noche estaba cubierta por una obscuridad densa, casi tangible. Cuando Ricardo, un hombre de 35 años, millonario hecho a sí mismo, atravesó la entrada de su impresionante mansión, sin saberlo, estaba a punto de adentrarse en un terror inimaginable. El aire cargado de un silencio inquietante le hizo detenerse. Un leve escalofrío recorrió su espalda al notar que su empleada, Rosa, lo observaba desde la esquina del amplio salón, con una expresión de pánico que parecía desbordarse. Silencio. Le susurró urgentemente, como si entre ellos se hubiera desatado un secreto oscuro. Era extraño, pero ese no era el primer momento raro de esa noche. La casa no solo estaba lujosamente decorada, había algo más, algo que había atormentado a Ricardo desde que se mudó allí. A menudo escuchaba murmullos inexplicables, ecos lejanos que provenían de las paredes. Las luces parpadeaban, como si las sombras quisieran cobrar vida. Esta noche, todo parecía estar en su contra. Cada paso que daba resonaba en el mármol, como si el suelo mismo estuviera advirtiéndole de un mal inminente. Rosa, una mujer de mediana edad con ojos que revelaban más de lo que ella deseaba mostrar, parecía haber visto fantasmas. «Hay algo en esta casa, algo que no comprendes», murmuró, y sus manos temblaron mientras señalaba hacia el pasillo oscuro. Un sudor frío descendió por la frente de Ricardo, y en su pecho se formó un nudo que le apretaba como si la propia casa intentara atraparlo. ¿Qué aterrador secreto había descubierto Rosa? ¿Qué misterios se escondían en aquellos rincones olvidados? La tensión en el aire se volvió casi palpable y, justo en ese momento, un ruido sordo resonó en el fondo. Algo sufrió un golpe. Las paredes parecieron temblar, y el corazón de Ricardo comenzó a latir con fuerza, acelerando su pulso. «Debo ir», dijo, incapaz de contener la curiosidad en su interior. Pero antes de poder moverse, Rosa se interpuso. «No», gritó, su voz quebrándose en la penumbra. «Debemos permanecer en silencio. No sabemos lo que acecha aquí. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Ricardo sintió un impulso aterrador. La curiosidad lo invadía, pero la advertencia de Rosa resonaba en su mente. Sin embargo, el sonido proveniente del pasillo había crecido, ahora sonaba como un susurro desesperado, invitándolo a descubrir la verdad. ¿Qué había detrás de esa puerta cerrada? ¿Qué secretos atormentaban a Rosa y a la mansión misma? Con el corazón en la garganta, Ricardo dio un paso hacia la oscuridad y se preguntó si regresar sería una opción. La atmósfera se tornó más densa a medida que Ricardo avanzaba hacia el pasillo. Cada paso resonaba como un latido en un mundo en suspenso. Rosa lo observaba, su rostro una mezcla de temor y súplica, casi como si estuviera a punto de perderlo para siempre. Su voz rompió el silencio de nuevo, apenas un murmullo: «No mires atrás». Las palabras le hicieron eco en la mente, pero la curiosidad era más fuerte que su instinto de huida. A medida que se aventuraba hacia la oscuridad, Ricardo sintió el frío en el aire agudizarse, como si algo invisible lo estuviera mirando. Lo que antes había creído que eran solo los ecos de su mente ahora se transformaron en una conversación distante, un susurro que bailaba entre la realidad y la locura. Su mente comenzó a divagar. ¿Cuántas historias había escuchado sobre mansiones llenas de secretos? Pero esto no era ficción. Era su vida, y sostenía su respiración mientras se acercaba a la puerta que parecía retorcerse ante él. Cuando finalmente llegó a la entrada, extendió la mano, y un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta crujió ominosamente al abrirse, revelando una habitación oscura, apenas iluminada por un solo rayo de luz que se colaba por una rendija. El espacio parecía estar atrapado en el tiempo, cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocado por ningún ser humano en años.
A medida que su mirada se ajustaba a la penumbra, su vista se enfocó en lo que yacía al fondo. Una figura familiar se erguía en la esquina, un antiguo espejo, adornado con marcos dorados, pero lo que más le impactó fue el reflejo distorsionado que mostraba. Al principio, no pudo identificar lo que veía, un oscuro vórtice parecía moverse dentro del cristal, girando y burlándose de sus pensamientos con cada parpadeo. Ricardo escuchó de repente una voz familiar, pero distorsionada, como si viniera desde el fondo de su memoria. Retrocedió, buscando la fuente, preguntándose si había perdido el sentido. Era la voz de su difunto padre, un eco del pasado que le susurraba secretos que nunca había conocido. Este lugar no es lo que parece, continuó la voz, cada palabra cargada de desesperación. Nunca confíes en lo que ves. La advertencia resonó en su mente. Dando un paso atrás, sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Estaba huyendo de su padre o de algo peor? Rosa había mencionado que había algo que él no entendía, ¿pero qué era? Cerró los ojos, intentando aferrarse a la lógica, intentando silenciar el miedo que brotaba en su pecho. Fue entonces cuando la habitación pareció cobrar vida. Las sombras comenzaron a moverse y la figura en el espejo se embadurnó por un velo de oscuridad. Ricardo sintió que su corazón se detenía. Rosa apareció a su lado, sus ojos llenos de lágrimas. Tenemos que irnos, ahora. Pero era demasiado tarde. El espejo emitió un brillo sobrenatural y algo emergió de su interior, algo que Ricardo había temido. Un rostro monstruoso, con rasgos desencajados y mirada llena de rabia. Era como si la casa hubiera desatado a algo que había estado atrapado por siglos. No mires, gritó Rosa, pero el grito se perdió en el aire enrarecido mientras Ricardo sucumbía a la atracción de la criatura que emergía, y en ese instante, comprendió que lo que acechaba en las sombras no era solo un secreto de la casa, era el secreto de su propia existencia. La frontera entre el terror y la revelación se desdibujaba, y el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad se tragó el último rayo de luz, y con un grito ahogado, la estancia se llenó de un eco interminable que resonaba. La verdad está allí afuera, pero ¿a qué precio la encontraría? Ricardo no podía moverse. El horror de aquella criatura frente a él lo mantenía paralizado, su mente zumbando con la advertencia de su padre, como un eco distante al que no podía escapar. Rosa había retrocedido instintivamente, buscando refugio detrás de una estatua polvorienta que se erguía en el rincón. Sus ojos se encontraban entre la desesperación y el terror, y en ese breve instante, la realidad pareció convertirse en un juego cruel de sombras. Las garras de la criatura emergente chocaban contra el espejo con un sonido sordo, una danza macabra entre el mundo real y el horror de su propia existencia. Ricardo tragó saliva, su garganta seca como arena. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un grito desgarrador de Rosa rompió el hechizo. Ricardo, sal de ahí. Fue como una luz en la penumbra. Algo en su voz le dio fuerzas. Con un último vistazo al rostro monstruoso que comenzaba a tomar forma, un vórtice de oscuridad que parecía absorber la esencia misma de la luz, se dio cuenta de que debía actuar. Sin pensarlo dos veces, retrocedió y tomó la mano de Rosa. Ven. No podemos quedarnos aquí, dijo con voz temblorosa, sintiendo su corazón retumbar en su pecho mientras arrastraba a su amiga hacia la puerta. Pero el destino les jugaba una mala pasada. La puerta se había cerrado, atrapándolos en este salón de pesadillas. No puedo, se interpone. Gritó ella, señalando la figura que ya estaba casi completa, los ojos llenos de un odio antiguo y voraz. Ricardo miró hacia el espejo, donde todavía podía verse parcialmente. La imagen de su rostro se mezclaba con la oscuridad, como si fuera un reflejo de lo que una vez fue. En un instante de desesperación, recordó la advertencia de su padre: nunca confíes en lo que ves. ¿Qué significaba eso? ¿Era el espejo un portal? ¿Un refugio o una prisión? Rosa, el espejo, gritó, y alzó la vista hacia la monstruosa figura que se cernía sobre ellos, quizás tomada de algún rincón oscuro de su memoria. Necesitamos hacerlo juntos, por favor. Imploró. Ella asintió, el miedo y la determinación reflejados en su mirada, recorrieron la distancia entre ellos y el espejo, cada paso resonando en la oscuridad, pero antes de que pudieran alcanzar la superficie deslumbrante,
La criatura lanzó un grito que partió el aire como el de un ser agonizante. Las paredes temblaron y una sacudida desgarró el suelo. Ricardo sintió que la realidad misma se retorcía a su alrededor. «Mira a tus pies», gritó Rosa en un grito desgarrador. Lentamente, los ojos de Ricardo se desplazaron hacia el suelo. Donde antes había un piso de madera, ahora había un vacío oscuro, un abismo que parecía devorar todo atisbo de luz. Fue un golpe de adrenalina, una sensación de caída libre que le impulsó a saltar, pero, en lugar de eso, hizo que se aferrara a Rosa, temiendo caer en el oscuro abismo. «No vamos a caer, tenemos que romper el espejo antes de que sea demasiado tarde», dijo con certeza. Con un grito decidido, ambos se lanzaron ante el espejo al mismo tiempo. Pero justo cuando estaban a punto de impactar, la figura distorsionada alzó las manos, y un estallido de cristal y oscuridad estalló alrededor de ellos. La casa rugió, un eco tumultuoso que sacudía los cimientos. De repente, el tiempo se detuvo, y una cálida luz los envolvió. En ese instante, un silencio sepulcral cayó sobre el lugar, como si la casa hubiera conteniendo la respiración. Pero, en medio de ese alivio aparente, una sabia advertencia resonó en la mente de Ricardo: «La verdad está allí afuera». Ricardo se giró para ver qué había detrás de ellos, pero se sorprendió al descubrir que Rosa había desaparecido. «Rosa», gritó desesperado. Su voz se desvaneció en la tiniebla, y no hubo respuesta. Pánico lo inundó. ¿Qué había pasado con ella? ¿Era ella la verdadera causa de todo este horror? Mientras se desesperaba buscando una salida, no pudo evitar sentir que la casa lo estaba observando, como un cazador acechando a su presa. La puerta estaba cerrada, y aún había ecos de algo tras de él. «Aló». Lejos, entonces, un sutil susurro comenzó a llenar la habitación, apenas audible, impregnado de un antiguo conocimiento. La verdad no siempre es luz. Algunos secretos deberían permanecer en la oscuridad. Ricardo se estremeció al sentir que la casa empezaba a cambiar de nuevo, abriendo nuevos compartimentos en su interior. ¿Qué le esperaba en esta nueva oscuridad? ¿Sería su última verdad? Se giró hacia el abismo que se había formado en el suelo, sin poder quitarse la sensación de que, por fin, estaba a punto de descubrir algo aterrador sobre sí mismo y la casa, y así, sin saber qué dirección tomar, Ricardo levantó la mirada hacia el espejo, ahora resquebrajado, esperando encontrar una salida, o su propio reflejo. La luz que rodeaba a Ricardo comenzó a menguar, convirtiéndose en sombras que parecían moverse con vida propia. El silencio fue interrumpido apenas por el leve crujido de la madera del suelo, que parecía gemir bajo el peso de la angustia que se cernía sobre él. Dando un paso adelante, su corazón latía con fuerza, como un tambor en una celebración ajena, incomprendida. La casa, ahora aún más oscura, parecía jugar con su mente, retorciendo su percepción de la realidad. «¿Dónde estás, Rosa?», murmuró, su voz temblorosa resonando en la vasta soledad. La ausencia de respuesta solo intensificó su miedo. Era evidente que la criatura, su súbdito ente del espejo, había hecho algo terrible. ¿Pero qué? Se sentía atrapado en una pesadilla incesante, donde cada rincón sabía más de lo que mostraba. Las paredes comenzaron a moverse, como si la casa tuviera aliento, exhalando secretos que se resistían a ser revelados. Ricardo sintió su estómago revolverse. Era un lugar tangible, pero al mismo tiempo irreal, un laberinto implacable que lo amenazaba con asimilarlo en su propia oscuridad. Una imagen de Rosa le llegó a la mente. Su risa. Sus ojos llenos de vida. Su amabilidad. Podría haberla perdido para siempre. De pronto, un sutil destello llamó su atención. Un rincón había sido iluminado con una tenue luz rojiza que emanaba de una puerta entreabierta al final del pasillo, oculta tras un cortinaje viejo y desgastado. Sus instintos gritaban que debía evitarla, que nada bueno podía salir de esa luz. Pero la inquietud y el impulso de encontrar a Rosa lo impulsaron hacia adelante. Cuando se acercó a la puerta, el calor que emanaba lo envolvió, como un abrazo. El brillo se hizo más fuerte y, sin pensarlo, empujó la puerta, que chirrió por el movimiento. Lo que había detrás era un estudio, repleto de libros polvorientos y fotografías en blanco y negro. La habitación olía a historia y tristeza. En el centro,
Una mesa de madera crujía bajo el peso de objetos extraños, una compuerta de cristal, un viejo diario desgastado y una extraña figura de cerámica. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una imagen que colgaba de la pared, un retrato de una mujer, con un parecido inquietante a Rosa. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué estaba pasando aquí? Mientras se acercaba, una sombra pareció deslizarse por la esquina de su ojo. Giró, pero no había nada. Volviendo su atención al retrato, se dio cuenta de que había algo escrito abajo, palabras que parecían haberse desvanecido con el tiempo. Se inclinó para leer. El precio de la verdad puede ser un alma. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿El alma de Rosa? ¿De quién era ese retrato? En ese momento, un estallido resonó detrás de él, y al girarse, vio la sombra materializarse, transformándose en la figura que había estado acechándolo, sus ojos hundidos mirándolo con una mezcla de odio y tristeza. «¿Buscas a Rosa?», resonó una voz profunda y escalofriante que parecía venir de todas las direcciones. «No puedes salvarla, porque ella nunca estuvo perdida». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Todas las piezas se entrelazaban rápidamente en su mente. Rosa, el espejo, la casa, todo era parte de un rompecabezas macabro, y él estaba atrapado en el centro. Retrocedió, tropezando con la mesa. La figura se acercó lentamente, y un sudor frío le cubrió la frente. «No puedo dejarte aquí», murmuró Ricardo, tomando aliento para enfrentar la verdad que se aproximaba. Como respuesta, la criatura sonrió, y sus labios se partieron en un gesto torturado. «¿La verdad, dices? Esa es solo otra máscara de esta casa. Te lo advierto, seguirla podría condenarte a ti también». Y mientras esas palabras vibraban en el aire, una nueva realidad comenzó a desplegarse a su alrededor. La casa tembló, y un nuevo grito, este más sutil, llegó desde las sombras: «Ricardo». El terror lo impulsó a mirar hacia la salida. ¿Era ella? ¿Podría ser? ¿O era una trampa más? Sin embargo, ya no había tiempo para dudas. Con el corazón en la garganta, corrió hacia la voz, sentido que el abismo estaba listo para tragarlo. ¿Podría realmente encontrar a Rosa antes de que la casa reclamara otra alma? Y mientras él se precipitaba hacia la oscuridad, resonó otra advertencia en su mente: algunas verdades son más mortales que otras. Las sombras se arremolinaban a su alrededor mientras Ricardo corría, el aire denso lo presionaba contra la pared. Cada paso resonaba como un eco que se burlaba de su desesperación. «Rosa», gritó, pero solo el silencio le respondió, como si la casa absorbiera su voz. Al girar una esquina, se topó con una sala que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de tapices desgastados que parecían moverse, sus colores oscuros eran como tentáculos que atrapaban la luz. Una mesa antigua estaba en el centro, sobre la cual un candelabro de metal ennegrecido ofrecía una tenue luz. La llama danzaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia, trazando siluetas grotescas en las paredes. El pánico se intensificaba. Sabía que tenía que salir, pero la curiosidad le consumía. Caminó hacia la mesa. Un libro estaba abierto, páginas amarillentas susurraban secretos olvidados. Con mano temblorosa, se inclinó para leer las palabras que parecían moverse ante su mirada. «Aquellos que buscan la verdad», comenzaba, pero no pudo soportar más. La advertencia de la criatura resonó en sus oídos: «Te condenarás si la buscas». Sin embargo, una voz suave interrumpió sus pensamientos. Ricardo, el susurro llenó la habitación, y su corazón se detuvo. Era la voz de Rosa, clara y vibrante, pero con un matiz de angustia. «¿Ayúdame, dónde estás?», preguntó con fervor, su voz ahora temblorosa mientras la esperanza luchaba con el miedo. La voz parecía emanar de una esquina oscura de la sala, donde el candelabro apenas iluminaba. Sin pensarlo más, caminó hacia la oscuridad. A medida que se acercaba, sintió un viento helado al pasar, como si la sombra misma lo estuviera observando. «No lo hagas, Ricardo», se oyó de nuevo, esta vez debajo de un tono que parecía burlón. La criatura lo observaba desde la esquina opuesta, sus ojos brillaban con una intensidad penetrante. «Rosa», gritó, lleno de desesperación. El eco de su voz llenó el espacio sombrío como un grito de un condenado.
Pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. De repente, se dio cuenta de que la figura de la criatura comenzaba a cambiar, sus contornos se deformaban, girando lentamente hacia él. El alma de tu amada está entrelazada con este lugar. Cada paso que das la aleja más y te acerca a tu propia perdición, dijo con una risa burlona que reverberó entre las paredes. Ricardo sintió que el terror lo envolvía aún más. La criatura se deslizó más cerca, sus ojos destilaban una mezcla de melancolía y malevolencia. Deberías haber aprendido la lección, continuó. Los secretos de esta casa son antiguos, y aquellos que se atreven a desvelarlos, son consumidos. Sin embargo, él no podía rendirse. Se giró de nuevo hacia el eco de Rosa. No voy a dejar que te lleve, gritó desafiando a la criatura. En ese momento, la llama del candelabro se apagó y la sala quedó envuelta en una oscuridad espesa. Ricardo sintió que el aire se tornaba pesado, aplastante. Un frío intenso lo abrazó mientras un grito desgarrador llenaba el aire. Era Rosa o lo que quedaba de ella. Ricardo. Sonó de nuevo, pero ahora distorsionado, como si la esencia misma de Rosa luchara por romper las cadenas que la mantenían cautiva. Debía actuar. Debía correr hacia esa voz, desafiar la oscuridad. Pero, antes de que pudiera moverse, el suelo comenzó a vibrar. Las paredes se cerraban sobre él, los tapices se deslizaban creando una prisión hecha de tela y sombras. ¿Puedes sentirlo? El aire se vuelve más denso, el fin está cerca, murmuró la criatura cada vez más cerca. Un impulso lo atravesó, por encima de sus miedos, el amor por Rosa lo llenó de determinación. Voy a encontrarte, no importa lo que cueste, gritó con todo su ser, y en ese momento, la casa pareció temblar, y un rayo de luz brotó de un rincón oscuro, revelando una puerta. La esperanza resurgía, pero antes de que pudiera escapar hacia ella, la figura alargó su mano, atrapando su muñeca con fuerza. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por la verdad, Ricardo?, dijo la criatura, con su voz resonando como una advertencia al mismo tiempo en que la oscuridad lo envolvía. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, su mente llena de preguntas, y entonces, la negra realidad de la casa lo consumió. ¿Podría realmente salir de esa noche perturbadora sin perder su alma y la de Rosa? Y mientras la oscuridad lo reclamaba, una última palabra resonó: el verdadero horror recién comienza. La oscuridad se volvió densa, casi tangible, como un manto pesado que ahogaba los pensamientos de Ricardo. La criatura lo sostenía con una fuerza imposible, sus dedos como garras de acero sobre su muñeca. La verdad es un juego peligroso, murmuró, y a pesar de la tensión, una risa amarga escapó de sus labios. Cada palabra de la criatura era una mordaza que cerraba cada posible escape. Ricardo sentía su corazón latir con fuerza, la adrenalina fluyendo, su deseo de encontrar a Rosa lo mantenía en pie. Con un grito ahogado, se puso a luchar, zafándose de aquel grip aterrador. La criatura empezó a reír, un eco siniestro que llenaba la sala. ¿Crees que puedes oponer resistencia? Te has adentrado más de lo que podrías imaginar. De repente, la luz volvió, parpadeante y débil, revelando un suelo agrietado y las sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. Ricardo sintió una fría oleada de desesperación, no podía darse el lujo de rendirse. Miró alrededor en busca de soluciones, buscando a Rosa en cada rincón, cada sombra. Se dio cuenta entonces de que el libro aún yacía sobre la mesa, como si lo estuviera llamando. Sin pensarlo más, corrió hacia la mesa, pero sus pasos resonaban cada vez más como un lamento. Al llegar, abrió el libro por el mismo punto donde había comenzado. Aquellos que buscan la verdad resonaba en su mente como un mantra. Sus dedos temblaban, y con cada palabra que leía, sentía el aire volverse más frío, más pesado. En lugar de encontrar respuestas, las líneas se retorcían y se entrelazaban entre sí, narrando historias de aquellos que se habían atrevido a desafiar los secretos de la casa. Ricardo, de nuevo, la voz de Rosa llenó el aire, esta vez más fuerte, más desesperada. Ayúdame, por favor. El angustiante eco de su llanto ahogó todos los ruidos. La criatura pareció distraerse por un momento, su risa ahogada en la urgencia del lamento de Rosa. Sin dudarlo, Ricardo alzó la vista y gritó hacia la oscuridad: «Te encontraré, Rosa. No voy a abandonarte». La criatura volvió a tomar forma,
Sus ojos brillaban con una ira primitiva. ¿Realmente crees que hay esperanza? Lo que buscas está prohibido. La búsqueda de la verdad desatará consecuencias que no comprendes, pero Ricardo no podía detenerse. La determinación ardía dentro de él, como una llama que nunca se apaga. Él sabía que tenía que averiguar de qué se trataba. Con cada palabra que pronunciaba, la oscuridad temblaba. Un nuevo sonido empezó a filtrarse en su mente, eran susurros, ecos del pasado, de aquellos que también habían buscado la verdad. La criatura se abalanzó hacia él, pero Ricardo, con su corazón dispuesto, arrojó el libro hacia la sombra. «Te desafío a enfrentarme», gritó, y el libro, como si entendiera la súplica, atrapó la luz, provocando una explosión de iridiscencia en medio de la penumbra. El candelabro tembló. La casa pareciera querer responder a su desafío, y las paredes crujieron con un lamento antiguo. Con cada palabra del libro que resonaba, las criaturas de oscuridad comenzaron a desenredar sus formas, perturbadas por aquel acto de valentía. «¿Qué has hecho?», la criatura gritó con un terror palpable en su voz. La energía del libro rodeó a Ricardo, y el mundo se desvaneció en un destello brillante. Cuando la luz se disipó, se encontró en una habitación diferente, donde las paredes parecían llorar. «Aquí es donde la verdad habita», dijo una voz quebrada a su lado. No era la voz de la criatura, ni la de Rosa, sino algo más. Una presencia etérea que flotaba, anciana y sabia. «Bienvenido al corazón de tus miedos, Ricardo. Ahora deberás elegir, conocer la verdad o perderlo todo». Ricardo sintió que la pregunta se cernía sobre él como un pesado manto. La hora de la elección se acercaba, y la verdad estaba al alcance de su mano. Pero, ¿a qué precio? El eco de la advertencia de la criatura resonó en su mente mientras miraba hacia la puerta que se dibujaba ante él, vibrante con promesas de revelaciones y terror. ¿Qué camino escogería Ricardo al enfrentarla encrucijada que tenía ante él? Las paredes de la habitación parecían encogerse, como si los secretos que contaban presionaran con fuerza sobre Ricardo. Miró a su alrededor, atrapado entre la tentación de cruzar la puerta y el escalofrío que le provocaba su presencia. Las motas de polvo giraban en la penumbra, llenas de vida y al mismo tiempo, cargadas de dolor. La decisión lo abrumaba, la voz etérea continuó, cargada de un eco sombrío. «Muchos han estado donde tú estás. Pocos han regresado». Ricardo sintió un nudo en el estómago al imaginar las historias de esos que habían buscado la verdad y jamás habían vuelto. Elegir conocer la verdad no es una opción sencilla. La verás tal cual es, sin el velo de la ilusión. Y a veces se detuvo, su voz se volvió un susurro, a veces, es un dolor que no se puede soportar. «¿Pero qué sucederá con Rosa?», interrumpió Ricardo, su voz resonando con desesperación. «¿Dónde está ella? ¿Está a salvo?». La ansiedad le apretaba el pecho, como si una mano helada estuviera cerrándose a su alrededor. La anciana figura lo miró con compasión, como si comprendiera su angustia. «La verdad de su paradero puede ser más terrible de lo que imaginas. Pero la buscarás. Si eliges la puerta, estarás más cerca de responder tus preguntas. Sin embargo, ten en cuenta, no hay vuelta atrás». Ricardo sintió que el tiempo se detenía, las palabras flotaban en el aire, como polvo atrapado en un rayo de sol. La puerta, con un pestillo de bronce desgastado por el tiempo, parecía llamarlo con una atracción inquietante. Todo su ser temblaba ante la posibilidad de descubrir lo que realmente había detrás de esos muros. Con respiraciones entrecortadas, se acercó a la puerta. Sus manos temblaban bajo la presión de una decisión que podía cambiarlo todo. Pensó en Rosa, en su risa, en cómo su vida había aparecido iluminando sus días oscuros. Si esto significaba encontrarla, no podía rechazar la oportunidad. Se acercó más. «Escoge, Ricardo. Fíjate en lo que dejas atrás», dijo la voz, sonando al mismo tiempo con aliento tranquilizador y ominoso. La presión de su elección se adhirió a él como un sudor frío. «No te engañes, la verdad es un espejo. Algunas imágenes son agradables y otras pueden desgarrar tu alma». Por un momento, imaginó regresar a su vida anterior, a las risas compartidas y los momentos simples.
Pero luego, la imagen de Rosa, atrapada en la oscuridad y llorando su nombre, le atravesó el corazón como una espada afilada. Su decisión estaba tomada, no podía dejarla a merced de un destino incierto. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. Esta se abrió de par en par, revelando un pasillo iluminado por una luz suave pero ominosa, cuyas paredes parecían moverse, como si tus propios temores estuvieran manifestándose. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no iba a detenerse. Avanzó, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, susurrándole secretos inaudibles, mientras se adentraba más en el pasillo. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, incrementando su ansiedad, pero también su determinación. A medida que avanzaba, lo que encontró al final lo dejó sin aliento. Una sala abierta se mostraba ante él, y en el centro, una figura familiar estaba de pie, esperando. Rosa, murmuró Ricardo, su voz apenas un susurro. Pero cuando la figura se volvió hacia él, algo en su mirada le hizo retroceder. Había una oscuridad en sus ojos, un vacío que nunca había visto en ella. ¿Ricardo? ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó con una voz que le heló la sangre. Antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció en una neblina oscura, y la habitación comenzó a temblar. El pánico se apoderó de él mientras una risa estruendosa estallaba alrededor, mezclándose con sus pensamientos desbordados. No has llegado a conocer la verdad, Ricardo, y ya es demasiado tarde. La luz comenzó a desvanecerse y, en medio de la confusión, el eco de una advertencia resonó. La verdad es un arma de doble filo. Con el mundo desmoronándose a su alrededor y la voz eterna de la anciana regresando a su mente, Ricardo se dio cuenta de que había llevado a cabo su decisión, pero a un costo. La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿podía manejar la verdad que acababa de despertar al abrir aquella puerta? Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La risa, cada vez más ensordecedora, reverberaba en las paredes del lugar. Era un sonido cruel y burlón que se mezclaba con la neblina que lo rodeaba, envolviéndolo en un aura de desesperanza. Cada respiración le costaba, como si el aire se volviera cada vez más denso. Rosa. ¿Dónde estás?, gritó, desesperado, mientras intentaba enfocar su vista en medio de la oscuridad. Pero cada vez que creía vislumbrar algo, todo se desvanecía en un torbellino de sombras. Su mente se llenó de todos los momentos felices que habían compartido, de risas y caricias. No puede ser así, pensó. Ella no puede estar perdida para siempre. De repente, la risa se detuvo. Un silencio abrumador se apoderó de la sala, y el eco de sus palabras se desvaneció. A través del hueco que había sido la figura de Rosa, surgió de nuevo la anciana. Su presencia era imponente y su mirada penetrante. Espera, susurró. Si te enfrentas a lo que hay aquí, si decides seguir adelante, te arriesgas a perder todo lo que te importa, incluso a ti mismo. Ricardo sintió un escalofrío que lo atravesó por completo. Las palabras de la anciana se sentían como un conjuro, una advertencia que formaba un nudo en su garganta. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Dímelo, exigió, su voz resonando en la sala vacía. La anciana sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Las verdades ocultas son como sombras, se alimentan de nuestros miedos y deseos. Si buscas a Rosa, deberás descubrir que se esconde más allá de este lugar y de tu propia mente. Todo se volvió un caos cuando el suelo comenzó a temblar nuevamente. Visiones distorsionadas aparecieron, imágenes de su infancia, momentos que había enterrado en lo más profundo de su ser. La tristeza intensa de perder a su madre, el fracaso de sus primeras relaciones. Sus peores temores, esos que nunca había querido enfrentar, brotaron como un torrente imparable. No. Basta, gritó, entre la confusión y el terror. Pero las visiones no cesaban, cada recuerdo evocaba un dolor más profundo. Pudo sentir la intensidad de esos momentos, la impotencia y la pérdida, como cuchillos atravesando su alma. Era como si la sala se hubiera convertido en un espejo de su propia oscuridad. Debo mantenerme enfocado. Rosa, la debo encontrar, pensó, apretando los dientes, luchando por aferrarse a la realidad, y de repente, una imagen brilló a través del caos, una puerta, exactamente igual a la que había cruzado. Su mente se llenó de determinación. No voy a quedarme aquí, no voy a dejar que estos fantasmas me atrapen.
Si tengo que enfrentar mis miedos para rescatarla, lo haré. Con cada paso hacia la puerta que se dibujaba en su mente, la risa sombría comenzó a desvanecerse. Sin embargo, la anciana, al notar su resolución, su mirada tomó un matiz oscuro. ¿De verdad crees que es tan fácil escapar? Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino, y con ella, la realidad que temes enfrentar. Con un último empujón, Ricardo atraviesa esa puerta en su mente, sin prepararse para lo que le espera al otro lado. La luz lo ciega y su corazón se acelera, mientras el eco de la voz de la anciana resuena en su cabeza. La verdad no siempre es lo que deseas escuchar. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente, rodeado de figuras oscuras y murmullos retumbantes. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies y comprendió que en ese nuevo umbral había algo más que la verdad. Había otra elección que hacer, y esta, podría cambiar el curso de su vida y el de Rosa para siempre. Las sombras se acercaron, y en el centro de aquel vórtice de oscuridad, una voz suave e imponente emergió: «Bienvenido, Ricardo, estabas tan cerca de lo que buscabas, pero, ¿realmente estás preparado para pagar el precio?» Ricardo sintió que su sangre se helaba. ¿Qué precio? La pregunta giraba en su mente, mientras las figuras se acercaban, dejando una sensación de opresión en el aire. Tendría que encontrar una respuesta pronto, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. El lugar era una odisea de sombras, un laberinto en el que cada figura oscura parecía cobrar vida propia. Sentía la presión del ambiente, como si las paredes mismas lo estuvieran aplastando, absorbidas por la oscuridad que lo rodeaba. Los murmullos se intensificaron, y esas voces eran como fantasmas que reclamaban ser escuchados. Ricardo, resonaban, replicándose y desvaneciéndose en una cacofonía inquietante. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz temblando, atrapada entre el miedo y la impotencia. La figura más cercana a él se detuvo, inclinándose hacia él con una mirada vacía que lo atravesó. «Nosotros somos las cosas que has dejado atrás, ¿no lo recuerdas?» La voz era escalofriante, una mezcla entre susurro y eco, y Ricardo sintió que el tiempo se detenía mientras esa imagen comenzaba a desdibujarse. Recordó su infancia, una casa llena de risas, pero también de gritos. Su padre cuando perdía la razón, los ratos oscuros que había prometido olvidar. Era como si cada sombra absorbiera sus peores recuerdos, volviendo la tristeza palpable, como si las dimisiones de su pasado fueran a detenerlo. Sin embargo, su determinación floreció en medio del caos. «No me detendrán. Vengo a buscar a Rosa», gritó, esa palabra sacudiendo la neblina y empujando hacia atrás a las sombras un momento. «Rosa», murmuraron las figuras, y su eco se sintió como un puñetazo en el estómago. «Ella es parte de nuestro juego, querido Ricardo. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a perder todo por ella?» Las figuras tomaron forma, montando un espectáculo de tormento que lo rodeaba. Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban, la lucha interna se batía con el amor que sentía hacia Rosa. Sabía que tenía que tomar una decisión. «¿Qué tengo que hacer?» «Hay un camino, pero no sin coste», dijo la voz. «Determina qué estás dispuesto a sacrificar, y lo obtendrás. Aquí, perderse a uno mismo puede ser el menor de los males». A medida que las sombras se retiraban, revelando un sendero difuso ante él, la duda acechó su mente. «¿Así que mi sacrificio lo comprendería todo?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Perderme a mí mismo? ¿Poner en peligro a Rosa?» Las imágenes de su vida pasaban por su mente, reflejando siempre aquellas decisiones que lo habían llevado hasta allí. Sin embargo, ese peso lo inspiró a avanzar. Con determinación renovada, giró hacia donde las figuras se movían, desafiando la noción de derrota. «Voy a encontrar a Rosa y traerla de vuelta. Nadie me detendrá». Las sombras se agruparon, hablando entre sí, burlándose de su obstinación. «¿Vas a desafiar el destino? ¿Acaso no ves que no estás preparado?» Pero no había retorno. Las figuras retrocedieron, dejando el camino abierto, mientras una luz tenue destellaba al final. Ricardo se acercaba, su corazón latiendo con fuerza, la esperanza de encontrar a Rosa iluminando su camino, mientras el eco de su voz reverberaba aún en su mente. La luz se hizo más brillante, y al llegar al final, se halló ante una puerta antigua,
adornada con relieves extraños. La misma energía que había sentido antes se hacía presente, vibrante, amenazante. Sin embargo, al tocarla, una visión le llegó, el rostro de Rosa, sus ojos llenos de lágrimas, como llamándolo a través del tiempo y del espacio. La duda se adueñó de él nuevamente. Al otro lado, ¿qué lo esperaba? ¿Una verdad que lo liberaría o una mentira que acabaría consumiéndolo? Con un último suspiro, empujó la puerta. Y la visión de lo que había al otro lado lo dejó paralizado, Rosa, pero ya no era la mujer que conocía. «¿Estás listo para la verdad, Ricardo?», dijo, su voz resonante, mezclándose con el tenue eco de la risa burlona. El conflicto dentro de él estalló en 1000 pedazos. La pregunta colgaba en el aire. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a lo que se escondía? ¿Qué más estaba dispuesto a perder? A medida que la oscuridad parecía retomar su espacio, Ricardo se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. Ricardo tomó aliento, la angustia apretando su pecho como un puño. Frente a él, la figura de Rosa brillaba, pero no completamente. Había algo en sus ojos que lo hizo dudar, algo oscuro que se escondía bajo su superficie. «Rosa», su voz se quebró. «Soy yo, Ricardo. Pero esta casa ha cambiado todo. Lo que conocías ya no existe», dijo ella, su voz resonando como un eco lejano. Ricardo se sintió desgarrado, perdido entre el deseo de creer en su amor y el terror por lo que veía. Las sombras comenzaron a cobrar vida alrededor de ellos. Eran ecos del pasado, fragmentos de recuerdos que Ricardo había intentado esconder. Imágenes distorsionadas de su infancia revivieron en su mente, su padre perdido en la locura, su madre ahogada en lágrimas. La risa burlona de la criatura retumbaba en el aire, como un canto de sirena que le advertía del caos que lo rodeaba. «¿Qué es lo que realmente busco?», se preguntó a sí mismo. La respuesta lo golpeó con fuerza, como una ola de tristeza. «La verdad», gritó, el desafío apoderándose de él. Y en ese instante, las sombras se separaron, como si temieran su resolución. «Déjanos salir de aquí, Rosa. Debemos enfrentarlo juntos», dijo, extendiendo su mano hacia ella. Sin embargo, ella retrocedió, su mirada en conflicto. «No entiendes, Ricardo. Esta casa alimenta la verdad a través del miedo. Lo que estás dispuesto a sacrificar es lo que define tu camino», explicó, la voz cargada de desesperación. Ricardo sintió su corazón hundirse. ¿Qué significaba eso? Su culpa se tejía en su mente, y las afirmaciones de la criatura resonaban: «Los secretos de esta casa son lecciones que debemos aprender, pero el costo es alto». «No me detendré», afirmó Ricardo, la determinación volviendo a encenderse en su pecho. Pero necesitaba saber de la situación de Rosa, de lo que realmente había pasado con ella. «Debemos unir nuestras fuerzas, enfrentarnos a la oscuridad», insistió, danzando entre esperanza y miedo. Pero antes de que pudiera tomar otra decisión, la sombra de la criatura se alzó, surgiendo de las tinieblas, sus ojos ahora ardían con un odio que paralizaba. «Tu querida Rosa es un sacrificio que podría marcar su fin y el tuyo si decides asumir este desafío. La verdad en sus ojos ha sido despojada 1000 veces», bromeó la figura, su risa desgarradora, una trampa mental que quería atrapar a ambos en su telaraña. «¿Qué debemos hacer para salir?», gritó Ricardo, su voz resonando en la angustia de la penumbra. De repente, una luz empezaba a brillar a través de sus recuerdos, una conexión con el pasado que nunca había terminado de entender. «Debes enfrentar tus miedos más oscuros», dijo la anciana, materializándose nuevamente a su lado. «La verdad está atada a tu historia. Si deseas liberarla, deberás recuperar esos fragmentos perdidos». Era un reto, un último eco de su propia decisión. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, envolviéndolos en un vórtice cargado de secretos. Ricardo respiró hondo. «No puedo renunciar a Rosa. No puedo sacrificarla». Luego, enfocó su energía en aquellas memorias, momentáneamente olvidadas. Recordó las risas compartidas, las aventuras, los sueños anhelados. Ese amor había sido su ancla y su razón para luchar. Con el corazón latiendo con fervor, gritó: «Ven, Rosa. No estamos solos, no me dejaré vencer por esto».
Y mientras lo hacía, las sombras temblaron. Desde el abismo, una figura surgió, su padre, pero esta vez su rostro era claramente uno de agonía y desesperación. Ricardo, lo que has buscado te llevará a un destino que no puedes cambiar. La verdad es más oscura que la mentira, susurró la sombra, llenando la habitación con una luz sombría. Ricardo se quedó paralizado. Las palabras penetraron en su alma, pero esta vez sintió que algo dentro de él quebraría esa prisión. No soy mi pasado, dijo con fuerza, reconociendo que cada elección también lo había llevado a la luz. Te enfrentaré, aunque sea lo último que haga. La sombra giró su atención hacia él, como si la resistencia de Ricardo lo debilitara. Rosa tomó su mano, y juntos se aferraron a la claridad que solo el amor puede brindar. No estamos solos, somos más fuertes juntos. El eco de su conexión iluminó el panorama. Con un grito unificado, enfrentaron la oscuridad, empujándola hacia el abismo que había reclamado sus almas. No vamos a vivir con miedo. Estamos listos para la verdad, proclamaron. La criatura, ahora frágil y debilitada, retrocedió. Con un resplandor blanquecino, la casa comenzó a estremecerse. Las sombras gritaban en agonía mientras el amor de Ricardo y Rosa se manifestaba en un poder indescriptible. Y antes de que pudieran comprenderlo, el eco de la verdad retumbó en sus corazones, un resplandor envolvía la habitación, y al abrir los ojos, la realidad se desvaneció. Ya no había sombras, ya no había gritos. Solo paz. La grandiosa mansión había dejado de atormentarlos, y con ella, las cadenas del pasado también habían caído. Rosa abrazó a Ricardo, y juntos se sintieron completos. Habían enfrentado la oscuridad y regresado a la luz. ¿Lo logramos?, preguntó ella, una sonrisa iluminando su rostro. Sí, siempre juntos, contestó Ricardo, recordando la fuerza que los había llevado allí. Mientras se alejaban de la angustia de la casa, sabían que la vida continuaría, llena de secretos y maravillas. Pero ahora, enfrentándolos de la mano, eran invencibles. Nunca olvidarán la verdad que había residido en la oscuridad, en el amor había hallado la luz. Y así, con el amanecer brillando sobre ellos, comenzaron sus nuevos destinos, libres por fin de los miedos que alguna vez los habían atado. Suscríbete inmediatamente al canal. No te pierdas ninguna de nuestras historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y así ayudarnos a seguir creando contenido. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es clave.